sea bendiciendo en esta tarde, pero grandemente un saludo a todos los hermanos que nos están viendo por este medio en vivo de Facebook y saludándolos en el amor del Señor, grandemente, de corazón. Darle las gracias por su apoyo, gracias por adherirse a nosotros, gracias por escucharnos, por no irnos, por compartir estas predicaciones que hemos empezado a exhortar. Infinitas gracias de corazón, porque aquí este tema, como les decía el día de ayer y lo insisto en decirlo, no es tema de aplauso, ni de fama, ni de reconocimiento, ni nada. Lo más importante, y para esto se ha levantado este programa, es para compartir las escrituras con ustedes. Ahí está el cuadro donde dice programa compartiendo las escrituras. TV porque estamos, te comían como en televisión. Bueno, saludo a todos los hermanos. En este momento quiero darle las gracias a Dios primeramente, porque la verdad ha sido una gran bendición estos días. Hemos comenzado recién hemos comenzado, y como les decía ayer, cuando empezamos éramos 30, ayer éramos 300, hoy por la gracia de Dios ya somos 500. Son 500 personas que se han adherido a han pedido la solicitud de amistad, han compartido los videos y están en contacto con nosotros, y eso a nosotros nos da alegría, nos da contentamiento que este bendito libro cause un efecto en el corazón de nosotros y en el corazón de ustedes. Saludo a mi hermana Lisandra, mi cuñado Mauricio, sus hijos, si me están viendo hasta ahora. Un saludo y un abrazo grande. Ya estaremos muy pronto juntos. Y saludando a todos los hermanos que nos escuchan y nos ven a la distancia en otros países. Ayer nos saludaban de Puerto Rico, de distintos lugares nos saludaban. Y la verdad, hermano, que no siendo los mejores, Dios honra, para la gloria de Él. Bueno, ayer tocábamos el tema de los dones van acompañados de frutos. Hoy el tema para que el Señor nos va a bendecir tanto a usted como para mí es acerca sobre la verdad y la calumnia. La verdad o la calumnia. Porque muchas veces se condena decir la verdad y se inventa que es una calumnia, se oculta la verdad con una calumnia. Hoy veremos el significado de una verdad, veremos el significado de lo que es la calumnia, qué significa. Y ahí el Señor nos va a ir enseñando conforme a la Escritura, paso a paso, lo que tenemos que aprender hoy. Quiero ir a unos versículos basándome en lo que Dios nos ha enseñado. Yo sé que a lo mejor en algún momento Dios a usted se lo ha enseñado, donde Dios nos ha colocado como atalayas, como sus atalayas, y una atalaya advierte del peligro. Dice que en aquel tiempo se colocaba una atalaya en una torre con un cuerno o una trompeta, y tocaba pero fuerte cuando venía el enemigo, cuando venía el peligro, y lo anunciaba por medio de ese sonido. Da aviso, viene un peligro, viene el enemigo, cuidado, guárdense, cuídense. Y si esa atalaya se dormía y no tocaba la trompeta o el cuerno, el que moría, el que perecía, el que se le quitaba la vida, el que caía muerto ahí, Dios le pediría una cuenta a esa atalaya, porque no durmió y no quiso tocar la trompeta y no dio aviso del peligro, y muchos cayeron por no advertir a tiempo.
Eso es lo que está aconteciendo hoy y lo que vamos a ver hoy. A usted, hermano, amigo, hermana y hermano, siervo del Señor, Dios lo ha colocado como una atalaya. Y esta es su trompeta, que tiene que darla a sonar a los oídos de los que oigan. Esta es la trompeta, que hay que hacerla sonar, ya es tiempo de hacerla sonar, para que la gente se aperciba, la iglesia se aperciba, ya que no queda tiempo. Quiero ir a unos versículos del libro de Proverbios. Proverbios capítulo 24, versículo 11 y 12. Dice así: libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres, si yo o usted, si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Creo yo que ha sido un mensaje claro para entenderlo, de la gran labor que tenemos nosotros, los que llevamos y predicamos el Evangelio, de advertir a tiempo, de anunciar a tiempo, de llamar a tiempo, de rescatar a tiempo, de advertir del peligro a tiempo. Somos esos atalayas. Y este libro de Proverbios, capítulo 24, 11 y 12, nos ha hablado hoy. Libra a los que van a la muerte. Y salva a los que están en peligro también. Los que son llevados y los que están en peligro. A los dos. Ayer hablábamos del amor. Y ese es el amor. Si usted no lo escucha, no importa. Pero ese es el amor, de advertir dónde está el peligro, cuidado. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Quiero empezar con este tema de... la verdad y la calumnia. Empezar por el tema más grave que hay hoy en el mundo, tanto fuera de la iglesia como dentro. Y es el pecado, el cual nos separa de Dios. Dice, ¿qué es el pecado? El pecado es la desobediencia a Dios, la transgresión, traspasar los estatutos de Dios y no aceptar el sacrificio de Cristo ni su palabra. El pecado es la depravación moral del hombre o la mujer, que lo lleva a una conducta ofensiva a los ojos de Dios, conociendo a Dios, estamos hablando conociendo a Dios. El pecado impide la relación con Dios. En el Antiguo Testamento hay una serie de palabras que expresan el significado de la palabra pecado. Acción deliberada, engañosa y contraria a la voluntad de Dios, expresada en la palabra de Dios. El origen del pecado está en la desobediencia. Unos ejemplos bíblicos fueron Adán y Eva, como todos lo conocemos. Génesis capítulo 3. Y el pueblo de Israel, como se desvió de la obediencia a Dios y sus mandamientos, tanto así que tuvo que levantar a los profetas, a los cuales denunciaron y condenaron la mala conducta de Israel delante de Dios. ¿Cómo entró el pecado a la humanidad? Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el hombre la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, a todos nosotros, por cuanto todos
pecaron. Por la caída del hombre, todos caímos en transgresión. Pero sabemos que fuimos libertados hace poco más de 2000 años atrás por un hombre que fue colgado en una cruz, sacrificado, encarnecido, molido por nuestros pecados. El castigo de mi paz y su paz fue sobre él, y por sus llagas todos nosotros fuimos curados. Dice, el pecado no actúa en una manera inmediata. El pecado tiene un origen. Se inicia cuando llega a la mente, como un dardo. Se acepta y se manda al corazón. Y en el corazón se engendra, se disfruta, se desea, se codicia y se actúa. Tiene un proceso antes de consumarlo. Por ejemplo, cuando usted ve que van a robar, los asaltantes planean primero, ven primero el lugar, si es bueno para entrar, si está, a qué horas pueden ir, ven que no haya seguridad, lo planean hasta consumarlo y entrar ahí y sacar lo que hay ahí, que no les pertenece, pero lo sacan. Es lo mismo acá. Es un proceso. Entra a la mente, por los ojos, la mente y al corazón, se procesa y después se consuma. Cuando sale del corazón es porque ya está engendrado. Y lo que nace puede ser cualquiera de estos que provocan vergüenza, destrucción y muerte. Las distintas cosas. Que son la mentira, codicia, avaricia, idolatría, maldad, lujuria, adulterio, fornicación, robo, amargura, desobediencia, egoísmo y las maledicencias o las malas palabras. Eso quiere decir. Un ejemplo muy claro de lo que dijo Jesús en sus palabras. Mateo 15, 19, si quiere usted vaya tomando apunte. Mateo 15, 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Pero ¿cuál es la puerta del pecado? ¿Sabe usted cuál es la puerta? Hoy lo vamos a saber, usted y yo. Una de las principales entradas del pecado es la vista. Ejemplos. Mateo 6, 22, 23. Jesús dijo, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, es malo, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? O sea, se van multiplicando. Una cosa lleva a la otra. Se va multiplicando el mal en uno. Cuando uno da la entrada, se procesa y se cometen todas las cosas que hoy se están cometiendo. Mateo 5, 27, 29. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira, mire, fíjese, en la ley, vamos a leer primero. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Son palabras textuales del mismo Señor.
no de un apóstol, del mismo Señor. O sea, antiguamente, cuando era consumado el adulterio, habían que lapidarlos porque habían cometido y habían mancillado su matrimonio. Ahora el Señor dijo, ahora es más complicado. Ahora si yo miro a una mujer, entra por aquí, a la mente, llega al corazón y proceso. ¿Qué es lo que haría? A ella yo estoy adulterando junto con ella. ¿Y por qué junto con ella? Porque muchas veces pasa eso. La vista, lo que uno ve, lo que hoy ofrece el mundo, lo que hay en el mundo hoy. Pero el Señor nos advierte que tengamos cuidado. Sacar ese ojo maligno. No dice que nosotros tengamos que con una cuchara sacarnos el ojo y quedar así, tuertos. No, no. Habla de la parte espiritual. Sacar ese deseo codicioso de la vista. Por eso dice la Biblia, tiene los ojos llenos de adulterio. No se cansan de pecar. Los ojos. Entonces son los que hay que pedirle al Señor. Ese colirio para que limpie nuestra vista. Que salga esa tela que no nos deja ver bien. Juan 9, 39 al 41. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros también somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora decís, vemos, vuestro pecado permanece. ¿Qué significa? Que los que ven la verdad y no la hacen, serán cegados muy pronto. Mas los que no conocieron o no vieron la verdad y la buscan y la aman, serán abiertos sus ojos. Los que buscan la verdad y aman la verdad, sus ojos les serán abiertos. Así Dios está abriendo los ojos a los ciegos. Pero los que saben la verdad, ven la verdad, como los fariseos de aquel tiempo, y decían que ellos se creían un poco más que justos, santos, delante de los hombres, eran ciegos. Mire, volviendo a lo que es el pecado, volvamos. Y sus consecuencias es tanto al hombre como a la mujer, lo esclaviza y lo sujeta a una servidumbre, a cadenas y a la voluntad de otro. Dice Juan 8:34, de cierto os digo, las palabras del Señor, de cierto os digo, que todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. Esto es doctrina para la iglesia. Es para la iglesia. Es para la iglesia, para nosotros, que una vez creímos y debemos ser luz, debemos ser luminares. De cierto digo que todo aquel que practica el pecado, esclavo es de él. Al principio empieza de poco, es como el cigarrillo. 1, después 2, después 3, 4, 5, 10, una cajetilla, 2 cajetillas diarias. Hasta que se saturan los pulmones y las personas mueren. Así es, exactamente lo mismo. De a poco, no al tiro, de a poco. Primera de Juan, el apóstol Juan decía, primera de Juan 3, 8, 9, decía, el que practica el pecado es del diablo, o sea, le pertenece a él, no a Dios, porque lo practica. No es lo mismo que cuando pasa una vez y después se arrepiente y no lo vuelve a hacer. No, el que lo practica constantemente
esclavo es de él. Porque él peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. ¿Pero cómo es eso? No, yo no puedo pecar, pero si no mis pensamientos, cualquier cosa, me enojo. Sí, esas cosas pueden pasar. Pero aquí estamos hablando de otro tipo de pecado que pueden dañar su vida completa y perder su salvación. ¿Usted se puede enojar? ¿Yo me puedo molestar por algo? Sí. Pero al rato después tiene que basarse y decirle: Señor, perdóneme, sentí esta rabia, este enojo, pero ayúdeme, perdóneme, límpieme de esto, que realmente lo sentí, pero es que me llené de impotencia, por eso me enojé. Me enojé con tal persona, pero le pido perdón. Sí. Pero no es lo mismo que estos pecados que estamos hablando. Pero miren lo que dice en 1 de Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios lo guarda y el maligno no lo toca. O sea, que está bajo una cobertura de Dios. Y para estar bajo la cobertura de Dios hay que estar en obediencia a este libro. No se puede de otra manera. No se puede. De alguna manera el maligno va a tomar dominio. Tiene guantes de seda, trabaja con tiempo, es cauteloso, paciente. De a poco empieza. Hasta cuando aquel cristiano, aquella cristiana, aquella persona le expresa fácil. De a poco. Él tiene todo el tiempo disponible y lo estudia. Gálatas 5, 24, 25 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. O sea, si decimos que tenemos fruto, demostremos los frutos. A eso se refiere. Si decimos que tenemos fruto, no nos digamos tan solamente, demostrémoslo, que tenemos fruto. No diciendo: mira, yo tengo este fruto, no. Que los demás vean que nos den frutos dignos de una persona que está arrepentida, dignos de arrepentimiento. El pecado produce frutos en nosotros, pero frutos malos, que la Biblia los llama como obras de la carne. Gálatas 5:18 dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Pablo le decía a los Gálatas: os amonesto a ustedes, a los de la iglesia, no los de afuera, a los de la iglesia, os amonesto. A los Gálatas le estaba diciendo, a los que estaban dentro, no a la gente de afuera. Como ya antes lo he dicho, que los que practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios, no van a entrar al reino de los cielos. Los que practican estas cosas, ya estando en el Evangelio, no hablo de lo de afuera, los que están en el Evangelio, ya estando dentro, si practican estas cosas, estas obras de la carne, y no le piden una salida, sino no dan un paso de dejar eso, van a perder su salvación. A lo mejor usted lo ha visto. A lo mejor usted lo ha visto. No lo sé. A lo mejor usted lo ha visto. Yo lo he visto. Y es terrible, es tremendo. Pero usted da un consejo. Mire, el pecado trae consecuencias. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte.
Pero la dávida de Dios, el regalo de Dios, es vida. Dios nos dio vida, un regalo, vida eterna. En Cristo Jesús nuestro Señor. Está la salida. Está la salida. No que no puedo, está la salida. Se puede. Se puede. ¿Cree usted? Sí, se puede. Santiago 1:15, mira lo que dice. Entonces la concupiscencia, Santiago 1:15, entonces la concupiscencia, que significa la pasión desordenada, ya procesada dentro del corazón, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Santiago 4:15 dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Santiago 4:5, el apóstol Santiago decía eso. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Estamos hablando dentro de la iglesia. Ya vamos a entender por qué le digo esto yo dentro de la iglesia. Tengo acá, según como vayamos, quiero leer esto primero acá, porque acá tengo las obras de la carne, aquí, descifradas, qué significan, todo el tema. Pero se sabe lo que es el enojo, la ira, el adulterio, la fornicación, pero voy a tratar de explicar más rápido esto para poder en este contexto de acá. El apóstol Pablo enseñaba de esta manera, a los Romanos 6:14, a los de la iglesia que estaban en Roma. El pecado no se enseñoreará de vosotros, no tomará dominio de ustedes, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, la bendita gracia de Dios. Pero Pablo advertía a la vez diciendo, Romanos 5:12, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Puede abundar el pecado y a la vez la gracia? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, uno tiene que apartarse. No puede ser de agua salada y dulce, no, una u otra. Puede ser un ferviente o frío, tibio no. Tibio no. Están saludando unos hermanos. Tenemos 81 hermanos conectados, para la gloria del Señor. Saludando a todos los hermanos que están conectados y viendo este programa, que Dios les bendiga grandemente. Mire, Romanos 6:12, si quiere vaya anotando. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, aquí, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Qué quiere decir a las malas pasiones o apetitos de la carne? Lo que mi cuerpo quiere hacer, lo que Dios me dice que yo no haga, mi cuerpo, mi carne quiere hacerlo. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. O sea, tienes que presentarte delante de los hombres, de los que no han conocido aún al Señor, de los que no han aceptado a Jesucristo, de los que aún no creen en el Evangelio. Preséntate como una persona con justicia, una persona que hace justicia, una persona que hace lo correcto, una persona que tiene frutos, no obras de la carne. Preséntate como ejemplo a los inconversos, a los que no han conocido mi nombre. Preséntate. A eso quiere decir. Miren, este capítulo ha sido de un debate tremendo aquí, sobre todo que en Chile. Yo lo estudié
Y se lo quiero leer en el libro de Romanos capítulo 1. Miren. Libro de Romanos capítulo 1. Del 7 al 32. Mire, es harto lo que voy a leer, pero para que entendamos lo que Dios nos habla por medio del apóstol Pablo. A todos los que estáis en Roma, que era a la iglesia, a los de la iglesia en Roma, Pablo le hablaba. Amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a vosotros, de vuestra fe, que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo. Sé que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a verlos, o para ir a vosotros, para ir a verlos, porque deseo verlos, pero para comunicarles algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados como apóstoles, para que la gente diga, estos son apóstoles del Señor también. Dios les da dones. A eso quería decir. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces, mire, escuche bien de aquí en adelante, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor, así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahora del 18 en adelante, mire, escúcheme, o si sigue leyendo ella, si tiene su Biblia, lea. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No tienen excusa. ¿Se fijó el detalle ahí? No tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, habla sobre la gente que conoció a Dios, no la gente que no ha conocido a Dios. La única manera de conocer a Dios, ¿cuál es? Es aceptando a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque Él dijo, nadie puede ir al Padre si no es por mí. Yo no puedo acercarme a Dios si no es por medio de su Hijo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. No existe otro camino, Él. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo, es Él. Dios lo colocó como el camino para llegar a Él. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. O sea, gente que conoció a Dios se desvió. Ni le dieron gracia por el favor que hizo Dios con ellos, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido.
profesando ser sabios se hicieron necios. O sea, profesaban la fe, hablaban de la fe, hablaban la verdad y se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible. O sea, adoraban hombres, idolatraban hombres, seguían a los hombres. En semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, por apartarse de la verdad. Mire, qué tremendo, qué terrible es apartarse de la verdad, de esta verdad. Se apartaron. Aquí no dice que son inconversos, gente del mundo, gente que no ha creído en el Señor, no habla de ello, habla de gente que conoció a Dios y conoció la verdad, la fe, profesaban la verdad. No habla de gente que no ha conocido al Señor. Mire, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya vamos a ir a ese tema. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Mire, la verdad de Dios, ¿cuál es? Este libro. La gente ha conocido la verdad, este libro, ¿usted lo ve? El mundo, los inconversos, andan con Biblia, andan con su libro. No han conocido la verdad. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, el engaño, el dinero, el aplauso, la fama, la comodidad de vida, la riqueza de este mundo. Hay tantas cosas por abandonar a Dios. Lo abandonaron, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados, o sea, llenos de toda injusticia. Mire, primero, injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaño y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, la única manera de entender el juicio de Dios es que alguien me lo hubiera explicado, me lo haya exhortado, me lo haya dado a conocer. Yo no lo voy a conocer así porque me le apareció el juicio y lo entendí, lo vi. No, alguien tiene que habérmelo explicado. Y la única manera que la gente que haya estado dentro del Evangelio, dentro, son los únicos que pueden conocer el juicio de Dios. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Mire, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Mire, que fuerte. Aquí habla de muchos lugares, en muchas partes del mundo, donde ven que estamos hablando dentro de la iglesia, no fuera, dentro. Estamos viendo que el pecado que está leyendo aquí y que habla Pablo está hoy, ante nuestros ojos, dentro de la iglesia, donde no debe ser así, donde debe haber un cambio, debe haber una transformación. El mundo no conoce a Dios, la iglesia sí.
Los cristianos sí, los creyentes sí, pero muchos se apartan por muchas cosas, por el dinero, como les decía, por la fama, por la riqueza, por la comodidad de vida. Hablaban la verdad y vieron que era puros problemas, mejor buscaron la mentira, y la mentira recibió un aplauso, hay dinero, comodidad de vida, todo. Amaron la mentira. Por eso Dios lo entrega una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Por eso hoy vemos, tristemente, y con alta responsabilidad lo digo porque yo estudié este tema, me da pena ver, mire, yo sé que usted me está escuchando, me da pena ver cómo el Señor trabajó en los 4 evangelios con los pecadores. Cómo trabajó con ellos, cómo era un hombre lleno de bondad, lleno de misericordia, lleno de piedad, lleno de compasión por los pecadores. Comía junto con ellos, no los condenaba, no los juzgaba. ¿Y qué vemos hoy? ¿Qué estamos viendo hoy en Chile? ¿Qué vemos hoy? ¿Qué vemos hoy? ¿Cómo se condena a los que aún no han aceptado al Señor? Los alejamos más del reino de los cielos. Váyanse, ustedes no, ustedes no. ¿Y a quién vino el Señor? A los vil, a los necios, a los menospreciados, a todos ellos. No he llamado a justos, dijo, sino a pecadores, al arrepentimiento. Los justos no, a los pecadores, de los cuales éramos usted y yo. Nos llamó. ¿De dónde? ¿Usted sabe de dónde usted le llamó? Sé yo de dónde Dios me llamó. ¿Y cómo hoy yo puedo ser así? ¿Cómo hoy la iglesia en Chile puede ser así? Llegar y condenar a una persona que no ha conocido al Señor. Si es un alma. A nosotros como cristianos nos mandaron ir con la gran comisión de ir y predicar el Evangelio. Hermano, hermana, usted que conoce la Escritura, dígame, ¿cuántos evangelios hay? Evangelios. ¿Cuántos? ¿10? ¿15? ¿20? ¿Cuántos evangelios hay? ¿Acaso no son 4 evangelios? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y los hechos fue la confirmación de Dios en los apóstoles haciendo milagros. Hasta el día de hoy, por eso los hechos no terminan en un amén. Porque hasta hoy el Señor sigue haciendo hechos de milagros sobre los que le buscan para confirmar su llamado. Pero los 4 evangelios son para evangelizar a los que no han creído, no la doctrina. Esto que estoy hablando yo hoy es doctrina. Esto es para la iglesia, no es para el mundo porque no la entiende. ¿Y por qué Pablo lo decía que esto, y hablaba esto? Porque esto estaba ocurriendo en Roma, en los que una vez conocieron a Dios y se desviaron y estaban haciendo todo esto terrible. Pero Dios los entregó a una mente reprobada. Dios los entregó. Entonces hoy, ¿cómo yo puedo condenar a una persona por su género? No estoy diciendo que para que me entienda. Yo tengo que, mi labor, y su labor es decirle, Jesucristo te ama, Cristo murió por ti, Jesucristo puede entrar en tu mente y en tu corazón si tú lo aceptas. Él te va a ayudar. ¿Son así? ¿Vemos eso en las noticias de Chile hoy? Se reúnen para contender, se reúnen para juzgar al que no ha conocido a Dios. Lo apartan del cielo. Le cierran las puertas del cielo a los hombres.
se la cierran sin misericordia. Pero vamos a ver algo importante. Esto que Pablo decía en el libro de Romanos capítulo 1, hoy está ocurriendo dentro de la iglesia. Dentro. Es terrible. Y eso se llama apostasía. Que muchos van a apostatar de la fe, escuchando espíritus engañadores. Y se van a volver a la oscuridad, al pecado, a la inmundicia. Y no van a obedecer a la verdad. Resistirán la verdad. Resistirán a la autoridad. Mire, 1 Corintios 5, 9 al 11. Os he escrito por carta que no juntéis, mire, escuche bien, sobre lo que estábamos hablando, porque hoy en Chile hay pastores, y lo digo con mucha responsabilidad, hay pastores que están predicando en las calles esto es doctrina, porque el evangelio son los 4 evangelios, porque cuando el Señor dijo, ir y predicar el evangelio, ¿cuál es el evangelio? Presentar la salvación a los hombres. ¿Por qué dijo? Ir y predicar el evangelio, Él le dijo, a toda criatura, sin excepción, preséntales mi nombre. Yo soy el Salvador, yo soy el que los puede ayudar, yo soy el que puedo limpiarlos, yo soy el que puedo restaurarlos, yo soy el que puedo levantarlos, yo soy el que puedo cambiar las vidas, yo soy el que puedo hacer eso. Preséntame a mí. Eso dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y el que creyere a lo que yo digo, el que creyere, le dijo, y fuere bautizado, este será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Las cartas del Nuevo Testamento son para la iglesia. Son para la iglesia. Para adoctrinar la iglesia. Los 4 evangelios son para anunciarlo a los hombres que están hoy en tinieblas y para que se acerquen a la luz. Pero ¿qué hacen hoy? Condenan. ¿Quién me puso por juez a mí? ¿Quién ha puesto un hombre por juez? Si sabemos que el príncipe de este mundo gobierna en este mundo. Mire, aquí vamos a ir respaldando lo que estamos conversando. 1 Corintios 5, 9 y 11. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, con los que tienen relaciones fuera del matrimonio. No absolutamente con los fornicarios de este mundo. O sea, no estoy diciendo que con los de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso os sería salir de este mundo, porque este mundo se está llenando de personas así, que nosotros no debemos juzgarlas, pero está pasando ante nuestros ojos en las noticias, todo lo que estamos viendo. Más bien, os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, ya convertido, ya con conversión en el evangelio, fuere fornicario, o ávaro, o idólatra, o malediciente, o borracho, ladrón, con el tal ni aun comáis. Con el que practica estas cosas, como el que lo tiene por hábito. No estamos diciendo que el que le pasó una vez esto y se arrepintió y no lo volvió a hacer más. No estamos hablando de esa persona, estamos hablando de ese cristiano, estamos hablando del cristiano que vive practicando esto, lo vive practicando. Es esclavo de esto, ya se hizo un esclavo, porque lo vive practicando. Y no le ha pedido a Dios para que le dé la salida, porque le gusta hacer eso, lo que yo le he hablado. Romanos 16, 17 dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y os apartéis de ellos.
Porque ellos enseñan esto como que algo normal. Como que es algo normal. Lo que ocurre en el mundo no debe ocurrir dentro de la iglesia. No debe ocurrir. Eso sí, no debe ocurrir. En el mundo sí, pero dentro no. Dentro hay que corregirlo y enseñarlo con amor, con mansedumbre, con misericordia, con la unción de Dios, la gracia de Dios. Y escúchenme, amado hermano, amado hermano, si le preguntan, el que convence de pecado, de justicia y de juicio, se llama el Espíritu Santo. Él convence a los hombres de pecado, de justicia y de juicio, no yo. Ni usted, ni algún pastor, ni nadie. Ni le haga afrenta. Peor es hacer afrenta. Es peor hacer afrenta. Porque no tienen a Dios en su corazón. Según de Timoteo 3:6 dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Aquí estamos hablando dentro de la iglesia. Porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Esto es lo que está pasando ahora. Andan con una Biblia aparentando una piedad, pero niegan la piedad que hay aquí adentro. Niegan la misericordia hacia los hombres. Pero de ahí vamos a ver que a ellos, si a nosotros también Dios nos coloca en balanza nuestra vida, a nosotros que estamos dentro, de ahí vamos a llegar a ese punto, miren, para que aprendamos. Aprenda usted, el versículo era rescata y libra a los que son llevados a la muerte. Usted tiene que, esa es su labor, esa es mi labor, rescatar. Rescatar, miren. A estos evítalos. Trata de no juntarte con ellos. Mire lo que dice. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por distintas concupiscencias. ¿Qué vemos hoy dentro de la iglesia? ¿Cuántas veces se le hace daño dentro de la iglesia a las personas sin misericordia? Y mienten después. Mienten. Deshonran a la misma persona que le hicieron daño para encubrir su pecado. La Biblia enseña y dice, el que cubre su pecado no prosperará. Tarde o temprano va a llegar. Le va a llegar. Porque no es tan solo pecar, es hacer daño. Eso es lo que está pasando hoy. Se daña a la persona y más encima después se le daña su imagen. Se descredita a la persona. Se pone en descrédito para que en todo lo aborrezcan. Después que yo mismo le hice daño. Cosa que yo quedar bien y esa persona quedar mal. Y eso Dios lo está viendo. Y Dios va a pedir cuenta por eso. Porque yo fui una piedra de tropiezo a uno de los más pequeños que se estaban levantando. Y eso es un ay. Es necesario que vengan los tropiezos, dijo el Señor. Pero ay, cuando dice ay, es porque es un dolor muy grande. Ay, ¿por quién vienen los tropiezos? Mejor de que fuera que se ataran una piedra de molino en el cuello y se arrojaran en el mar, a lo más profundo, antes de hacer caer uno de estos pequeñitos. Mi alma te alaba, Señor. Eso es lo que sucede. Eso es lo que sucede hoy.
se daña al prójimo sin misericordia, no tomando en cuenta que es un alma que el Señor pagó un precio con su sangre por él. Pero el Señor es el juez de toda la tierra y Él juzgará a su tiempo. Seguimos. ¿Quiénes eran así también? Mire, aquí entramos en la parte de que ¿quiénes eran? ¿Quiénes eran así también como estos hombres? O similares. Eran los fariseos. Mateo 23, 13, 14 dice, las palabras del Señor, cuando avergonzó y desmascaró públicamente a los fariseos delante de los hombres, les descubrió todo su corazón delante de los hombres. Y eso no es ser un chismoso, eso es tener celo por las cosas del Señor, por las cosas de la casa del Señor. Porque ellos, los fariseos, eran unos líderes que tenían que dar el ejemplo de conducta. Y sin embargo, por fuera se mostraban justos y los hombres decían, no, sí, no era así. Llega el Señor y como Él conoce el corazón, mire lo que sucedió. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, ¿por qué cerráis el reino de los cielos delante de los hombres? ¿Ve? Lo que estamos hablando delante. ¿Qué hacen hoy en Chile los pastores? Les cierran el reino de los cielos a los hombres. Pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y con pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Él sabe las acciones de los mentirosos. Él sabe las acciones de los que hacen maldad. Él sabe cuando andan con doble intención. Él lo sabe. Yo no estoy a favor del pecado. Estoy hablando que a nosotros nos mandaron a presentar al Hijo de Dios como el Salvador. Y ahí termina. El Salvador del mundo. Si no lo aceptan, serán condenados. Y si lo aceptan, serán salvos. Ahí está. Esa es la clave. Pero la doctrina es para la iglesia. Y eso los fariseos lo sabían. Eso muchos pastores lo saben. Y ellos pecando, en pecado, en sus conciencias. ¿Sabe cuál es el pecado? Acusar a un pecador. Yo no tengo por qué acusar a un pecador. Yo no tengo esa autoridad, no soy juez. Yo solamente tengo que presentarle el camino de la salvación, la salida, la vía de escape. Y si Él no lo acepta, yo salgo de mi responsabilidad, pero le presenté al Hijo de Dios, a Jesucristo, como el Salvador. Y si Él no lo quiere, bueno, pues yo ya lo presenté. Y esa es la labor. Pero no ponerme como juez, como hoy estamos viendo en Chile, como jueces. Hay cosas que hay que respetarlas, sí, hay que respetarlas. Pero hay otras cosas que otros están subiendo al carro de la victoria para tener fama, y eso es otra cosa. Dice, muchos enseñan que no se debe juzgar. Y aquí vamos, que los fariseos fueron descubiertos delante de todo. Y ellos, porque se acuerda cuando aparece la mujer adúltera, que fue sorprendida en el hecho de adulterio, y la ley decía que había que lapidarla con piedra hasta la muerte. La ley lo decía, ¿cierto? ¿Qué dijo el Señor? El que esté libre de pecado, arrójele la primera piedra. Todos se fueron. ¿Dónde están los que te condenaban? No están. Ni yo te condeno, le dijo. Vete y no lo hagan más. Mire,
siendo el maestro, siendo el Señor, siendo el juez. Él podría haberlo hecho. Pero sin embargo, ¿qué vemos hoy? Ese famoso Javier, pastor, entre comillas, pastor Javier Soto, ¿qué es lo que hace? Y si él cayera en transgresión, en cualquier falta, ¿qué es lo que va a necesitar él cuando caiga? ¿Acaso no va a necesitar misericordia? ¿Que nadie lo apunte con el dedo? ¿Que le tengan piedad? Falta de doctrina, falta de enseñanza, falta de amor. Ayer hablábamos de los frutos. Amor por los perdidos. Amor, amor, amor. No condenación, amor. Yo no puedo llegar a juzgar a una persona si no sé. No tengo argumento, no tengo base. Por eso hay que estudiar. Hay que estudiar. Hay que estudiar. Pero aquí estamos hablando de personas dentro, líderes dentro de la iglesia. No hablo por todos, siervos del Señor. No hablo por ustedes que tal vez están haciendo la voluntad del Señor. Y gloria a Dios por eso. Y que el Señor les siga respaldando y les siga ayudando y dándole gracia, unción, poder de lo alto, gracia en la palabra, todos los frutos del Espíritu que Dios se lo empiece a dar, a que nazcan en usted y los dones. Que Dios le empiece a dar dones. Que Dios le bendiga, siervo del Señor. Usted que ama al Señor, que sirve al Señor. Que a lo mejor le ha costado dar paso, le ha costado seguir adelante. Pero le está sirviendo a Dios. Que Dios lo bendiga grandemente. Pero también tengo que hablar de los falsos maestros. De los falsos, de las personas que realmente no le sirven a Dios. Y de eso estamos hablando ahora. Dentro. Mire lo que es Juan Bautista y el Señor Jesucristo. A los fariseos los desmascaraban públicamente. Estamos hablando de la calumnia, ¿cierto? Porque muchas veces dicen, porque les dicen la verdad. Me levantó una calumnia, me dijo eso, y es una verdad lo que yo estoy hablando. O lo que alguien le habló, lo que alguien... No es una calumnia, es una verdad. Pero por amor al dinero, no hay un arrepentimiento. Por amor a la comodidad de vida, no hay un arrepentimiento. Eso es lo que está sucediendo hoy. Pero serán traspasados a muchos dolores por amor al dinero. Eso está escrito. Miren Juan Bautista cómo trataba a los fariseos. Mateo 3, del 4 al 12. Miren lo que dice. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea. Mire, la gente iba a él. Eso es lo que hace la unción. Y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Los confesaban. Los confesaban, se arrepentían y eran bautizados antes de la venida del Mesías. Preparar el camino, prepararlo. ¿Y qué hacen ahora? Destruyen el camino en vez de que lo preparan. Lo destruyen para que no pasen por ahí. Al ver él que muchos de los fariseos, estamos de los fariseos, no de los que se estaban arrepintiendo, de los fariseos y de los saduceos, venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Él no estaba diciendo de las piedras que estaban en ese monte.
Él estaba diciendo de esas piedras que estaban llegando arrepentidas, Dios podía levantar de esa gente que era como piedra dura, de esa gente que escuchó el mensaje y se le volvió, en vez del corazón de piedra, se le transformó en carne, y escucharon el llamado, y se arrepintieron y se bautizaron y fueron otras personas. De ellos estaba hablando. Dios puede levantar así, que ustedes se creen justos. Y miren lo que le decía: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol, habla de los que están dentro de la iglesia, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Ahí está hablando de las dos partes: el trigo, los buenos cristianos, los buenos líderes, los buenos diáconos, las buenas hermanas, el trigo, y lo va a guardar en el granero. ¿Sabe a qué se refiere eso? En el día del arrebatamiento, cuando suene la voz de Dios y diga: subid acá, y escuchemos por la gloria de Dios, por la gracia de Dios, escuchemos ese bendito día: subir acá. Y muchos cristianos van a desaparecer, que muchos dicen que no creen esto, pero es así. La Biblia lo enseña, el Señor mismo lo dijo, que el Hijo del Hombre volverá. Pablo le decía en Tesalonicenses que los muertos en Cristo van a resucitar. Luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados, no raptados, arrebatados, que es diferente, porque somos propiedad de Él. Él no va a sacar algo que no es de Él. Raptar es sacar algo que no le pertenece a alguien. Él va a arrebatar algo que le pertenece, para que no le caiga un daño. ¿Sabe cuál es el daño? La ira de Dios, que va a caer sobre todos los hombres que quedaron acá. ¿Y el juicio por dónde va a comenzar? Por su casa. Ahora, eso así como los trataba Juan Bautista. Mire cómo los trataba el Señor a los fariseos. Son como un ejemplo de los líderes apóstatas que hoy existen. Mateo 23, 33 al 39 dice: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Por qué le decía serpientes? Porque yo le predicaba estos días: las serpientes son así, muerden, inyectan el veneno y dañan y matan. No al tiro, pero al tiempo, y después devoran a esa persona. Son así, por eso los llamaba serpientes. Por eso Dios los llama así hoy, serpientes, que dañan con sus palabras. Y aquí hay de todo. He aquí yo os envío, mire lo que decía el Señor: he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y los vaya y crucificaréis, y a otros los vaya a azotarlos en vuestras sinagogas, y los perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Dice: de cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos, debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta cuando digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor.
Señor sabía que lo iban a matar. Sabía que le iban a quitar la vida. Pero lo sentenció por su hipocresía de presentarse justo y perfecto delante de los hombres. Sin embargo, hacían maldad en sus corazones y le hacían daño a su prójimo, pensando que Dios no lo estaba viendo. Por encubrir el pecado de otro, por proteger a otro, hacerle daño a su prójimo, Dios pediría cuenta. Ahora veremos qué es la verdad y qué es la calumnia. ¿Se acuerda que era el tema principal? Que la verdad y la calumnia. Miren, ¿qué es la verdad? La verdad es la correspondencia entre lo que pensamos y sabemos con realidad, lo que tenemos certeza. En este sentido, la verdad supone la concordancia entre aquello que afirmamos con lo que se sabe, se siente o se piensa. De allí que el concepto de verdad también abarque valores como la honestidad, la sinceridad y la franqueza. Así tiene que ser una persona que lleva la verdad, ser una persona sincera, honesta y franca para decir las cosas. Asimismo, la verdad se refiere a la existencia real y efectiva de algo, es decir, a la realidad, a la existencia concreta en plano de los hechos. ¿Qué es la calumnia? Acusación o imputación falsa. Se lo repito. ¿Qué es la calumnia? Acusación o imputación falsa, hecha contra alguien con la intención de causarle daño o de perjudicarle, cuando es falsa, no cuando es una verdad. ¿Qué es advertir? Advertir, lo que hablamos al principio, libra a los que son llevados hasta la muerte. ¿Qué es advertir? Decir a alguien una cosa de la que se deriva una consecuencia, para que esté atento, actúe y con precaución, y no se sorprenda o no lo sorprenda lo que pueda venir. A eso se refiere. Avisarle, advertirlo para que actúe con precaución, que tome una decisión, que esto le va a causar un daño, esto le va a causar un mal, esto le va a traer problemas. A eso se refiere. Muchos falsos maestros o llamados falsos profetas hoy en día creen que es incorrecto delatar y sacar a la luz el error o el pecado de ellos, sobre todo ellos que se muestran justos delante de los hombres y no lo son. Ellos siempre afirman esto, aunque ellos mismos se presentan, mire, aunque ellos mismos se presentan como fundamentalistas bíblicos en la santidad y la verdad, que creen fielmente que hay que exponer o delatar y enrostrar el error o el pecado de los que son hoy inconversos o pecadores, que no han conocido al Señor, que aún no conocen a Dios de acuerdo a la Biblia. Ahora están siendo ampliamente denunciados, así como hoy, ampliamente denunciados y acusados de ser desertores, de ser descorteses y faltos de amor, faltos de misericordia y faltos de entendimiento. Eso es lo que pasa. Son descorteses, pero con ellos no hay que ser descortés. Son faltos de amor, pero con ellos hay que amarlos. Son faltos de misericordia, pero con ellos hay que tener misericordia. Faltos de entendimiento. Tratan de fatuos, de torpe, de necio, de tonto a las personas. Y ellos también son faltos de entendimiento. Mire,
Veamos cómo Dios enseña en las Escrituras. Juan 7:24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Aquí el Señor nos manda que juzguemos con justo juicio, el cual es únicamente basado en la palabra de Dios, no por lo que yo pienso, por lo que me contaron. No, en la palabra de Dios. Si el juicio se realiza bajo alguna otra base, no siendo la palabra de Dios, es una transgresión, como dice en Mateo 7:1 y 2, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio que juzgáis seráis juzgados, y con la medida que medís os será medido. Eso es lo que sucede hoy. Nos juzgan con justo juicio. ¿Cómo puedo juzgar a una persona que no ha conocido a Dios? Tratarlo de cualquier cosa menos de un ser humano. Si no ha conocido a Dios, yo soy responsable, sí, que tengo que hacer lo bueno. Pero a ellos, ¿quién los ataca? Y cuando pasa eso, ¿qué sucede? Se hacen las víctimas, las personas que tal vez es una mentira, es una calumnia lo que dijeron de mí, sabiendo que es una verdad. Muchas veces en todo el mundo está pasando esto. En la política, en todas partes está pasando este tema. Y después se descubre que fue así. Después que él dijo, no era así. Y después los jueces se dedican a ver con todas las pruebas, todos los argumentos, el fiscal, los abogados se dedican a ver, no, mire, si él es culpable, mire, quita las pruebas. Así es, po. Y después la persona que dijo, no, soy inocente. Después dice, sí, pero es que... y tiene que reconocer. El diccionario dice que la palabra juez es uno que declara la ley, y este mismo es quien debe hacer una sentencia sobre alguien con argumentos y pruebas que se han presentado en contra de él que ha infringido la ley. ¿Se fija? Así actúa un juez, conforme a lo que está escrito en la ley. Por base de la ley juzga. No porque él le tiene mala, porque el vecino de al lado, justo vino una persona que conoce y le tiene mala y lo condena a presidio y es inocente. No, en base a la ley. ¿Qué es lo que dice la ley y qué fue lo que hizo? Así actúa un juez. Ahora el cristiano fiel debe discernir. Ahora pasamos a la parte de la iglesia. Ahora el cristiano fiel debe discernir y juzgar con justo juicio de acuerdo a las bases de la inspirada palabra de Dios. La Biblia, una persona que es capaz de discernir entre el bien y el mal, tiene por lo menos uno de los mayores signos de madurez espiritual. Hebreos 5, 13 y 14 dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto de la palabra liviana, he conocido bien la palabra, en la palabra de justicia, porque es un niño todavía no es una persona madura en el Evangelio, y llega y juzga con así, todavía le falta. Tiene que estudiar bien y ver si realmente puede juzgar con justo juicio o no hay que hacer cosas que esté juzgando conforme a su corazón y fuera del contexto bíblico, porque puede venirse ese juicio en contra de la misma persona. Por eso dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. O sea, saben dónde es el bien, dónde es el mal, cuál es el mal, cuál es la mentira y cuál es la verdad. Dice acerca del significado, viene del significado de discernir, una distinción, distinguir algo. Lo que estaba recién diciendo es saber distinguir algo, el blanco con el negro, lo bueno de lo malo, la mentira con la verdad, la injusticia con la justicia, eso.
En 1 Corintios 12:10 dice, discernimiento de espíritu, juzgando por evidencias si es que son de Dios o son del maligno. Tenemos que saber si realmente es una obra de Dios lo que está sucediendo o es una obra del maligno. Y para juzgar con justo juicio tenemos que ir a la Escritura, saber bien, para discernir bien. Mire, la Biblia nos exhorta a exponer el error y advertir sobre estos hombres. Eso es lo que yo estoy haciendo hoy, advertir sobre estos hombres apóstatas que hoy existen. Y usted a lo mejor los conoce. Mire, hoy le voy a hablar conforme a la Escritura. Usted tomará la decisión. Yo no le puedo decir nada más que esto. Solamente estoy enseñando. La Biblia nos exhorta a exponer el error y advertir sobre estos hombres. Mire, los falsos maestros son libres ahora para esparcir sus venenosas doctrinas y enseñanzas conforme a su corazón hoy en día, debido a que hay una conspiración de silencio o tal vez por miedo entre muchos creyentes de la Biblia. A estos lobos con vestidos de ovejas se les facilita saquear al rebaño y así destruir hoy a muchos. ¿Por qué? Porque no hay atalayas, no hay hombres ni mujeres valientes que los enfrenten, que no existen, hay muy pocos hoy. Hay muy pocos hoy que existen que los enfrenten, les da miedo. Pero tiene que ser así. No importa que le aborrezcan, no importa que le rechacen, no importa que le hablen, no importa que le digan. Hable solamente con verdad. Aplauso usted no va a recibir, pero hable con verdad. 1. Debemos probarlos o probarles. Primera de Juan 4:1, mire lo que dice. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. O sea, a estas personas. Porque muchos falsos profetas han salido. Aquí habla de todo, profetas, pecadores, pecadoras, hermanos, de todo orden jerárquico dentro, de todo. Muchos falsos profetas han salido por el mundo. Toda doctrina y maestros deben ser probados de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Ve? Todo vuelve acá. No a lo que yo pienso, vuelve aquí. Isaías 8:20 dice, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿Ve? O sea, palabra y testimonios, dones y frutos. ¿Se fijan, no? Las dos cosas acompañadas, escritura y frutos, testimonio. Cada mensajero o método debe ser juzgado de acuerdo a la palabra de Dios. La iglesia de Éfeso fue aprobada porque habían, como dice en Apocalipsis 2:2, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Si usted conoce gente así y está junto con ellos y no han cambiado, apártese de ellos. La iglesia no sea cómplice de sus mentiras, de su engaño, de su maldad. No sea cómplice. Salve su alma. Sálvela. La iglesia de Pérgamo fue reprendida porque toleraba a los que tenían la doctrina de Balaam y la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Apocalipsis 2:14-15. No es correcto tolerar, estas son palabras del Señor. No es correcto tolerar falsos maestros. Mire, no tiene que tolerarlos, pero deben ser probados con la palabra de Dios y ser denunciados. Lo que yo estoy haciendo ahora, públicamente, pero con la palabra. No porque yo le tengo mal a alguien, no, con la palabra. Yo hablo lo que está escrito. Así como ellos hablan que está escrito y juzgan afuera, así yo hablo lo que está escrito y juzgo acá adentro, con justo juicio.
Por supuesto, los que quieren desobedecer a la palabra de Dios buscarán por todos los medios de evitar esta enseñanza. 2. Debemos apartarnos de ellos. Miren lo que dice Romanos 16, 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Que os apartéis de ellos. Romanos 16, 17. Esos cuya conducta y enseñanza contradicen la palabra, lo que está escrito, la palabra de Dios, deben de ser señalados y evitados. No te juntes con ellos, porque no han cambiado, no quieren cambiar. Tienen una mente reprobada, ya no quieren cambiar, no quieren. Apártate de ellos, apártate. No seas cómplice, apártate, apártate. Salva tu alma, busca otro lugar, salva tu alma. Que tu alma sea edificada. Porque te vas a perder. Si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán. Esto requiere discernimiento y juicio a la luz de la Biblia. Mire, los ecuménicos, nuevos evangélicos y otros fundamentalistas comprometidos resistirán cualquier esfuerzo por obedecer esta escritura. Mire, le van a hacer el frente, pelearán contra ti, como le dijo a Jeremías, pelearán contra ti, le van a hacer de frente. Cuando te hable esta verdad, te van a hacer de frente. Solamente de acuerdo a la palabra de Dios deben ser marcados y evitados. 3. Debemos reprenderles. Así como ellos reprenden, debemos reprenderlos. Tito 1:13. Tito 1:13, para que vea que yo estoy hablando conforme a la Escritura. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe. Y si usted va y conversa con él y lo reprende, primero fue con amor, con misericordia, con compasión, le habló una vez, 2 veces, con 2 testigos en la iglesia, y después lo reprendió duramente y no aprendió, y sigue en ese pecado, sigue en esa falta, en ese pecado, no sea cómplice. Esto fue escrito a Tito, porque había algunos yendo de casa en casa trastornando con doctrinas falsas. Tito 1:10 al 16, mire lo que dice. Mire, esto sale en Tito 1:10, 16. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, como pasaba en ese tiempo, a los cuales es preciso tapar la boca, que taparles la boca, que trastornan casas enteras, mire, les transforman la mente a la familia, a los jóvenes, tienen un poder maligno de convicción, no en la Escritura, siempre con una mala intención. Los que están ahí, enseñando por ganancia deshonesta. Volvemos a esto. Lo que no conviene. Uno de ellos, su profeta, dijo: los creyentes siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Mire, profesan conocer a Dios. ¿Ves? ¿Se acuerda que aquí? Pues conociendo a Dios. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados, una mente reprobada en cuanto a toda buena obra. No saben hacer el bien, hacen el puro mal. Y si hacen algo así, asolapadamente,
con alguna intención lo hacen. Por lo tanto, hoy se nos hace una pregunta. ¿Debemos sentarnos y estar en silencio y estar sin reprender y amonestar a la gente de sus falsas enseñanzas o su engaño? No. El fiel siervo del Señor debe ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Tito 1:9. 4. No debemos tener compañerismo con ellos. Vamos para la hora y media, falta todavía. 4. No debemos tener compañerismo con ellos. Efesios 5:11, mire lo que dice. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Estamos hablando de la reprensión recién, repréndelas. Reprende significa censura, condenar, encontrar faltas, reprender y refutar, debatir. No es así. Esto no es así. ¿Cómo podemos obedecer a esta escritura si no hasta que les probamos de acuerdo a la palabra de Dios? Es la única manera. Cuando ve usted que no anda conforme a la escritura, haga lo que hablamos recién. 5. No debemos recibirlos en nuestras casas. Mire. No debemos recibirlos en nuestras casas. Segunda de Juan. Mire, hablo conforme a la escritura. Por algo se llama el programa Compartiendo las Escrituras. Segunda de Juan 10:11. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, la doctrina de los apóstoles, no lo recibáis en casa, ni le digáis, bienvenido, o pase. Porque el que le dice bienvenido, participa en sus malas obras. O sea, viene siendo un cómplice. Participar de sus malas obras y complacerse de sus malas obras, viene siendo uno un cómplice. No hay duda de que Juan estaba hablando de cualquiera que se extravía y no perseveraba en la doctrina de Cristo. Versículo 9. Por radio, televisión, música y literatura, los falsos profetas son traídos a los hogares de muchos cristianos. Hoy en día esto no debe ser así. ¿Se acuerdan que se meten a las casas? Así es lo mismo, pero no con una buena intención. 6. Y último, debemos separarnos de ellos. Segunda de Corintios 6, 14, 18 dice, esto nos aclara, no os unáis en yugo desigual, estas son palabras del Señor, con los incrédulos, con los que fueron reprobados, con los que no creen, que creyeron una vez y ahora ya no creen, con ellos, no con los de afuera, con ellos, los que no creen ahora. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Los injustos que están dentro. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Los que están en tinieblas, los que no quieren salir de las tinieblas, nos estamos diciendo la práctica del pecado, los que están esclavizados en las tinieblas del pecado, en el pecado mismo. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como dijo. Nosotros somos. Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos y hijas, dice el Señor Todopoderoso. Esta es una profecía. Dice el Señor Todopoderoso. El pueblo de Dios debe salir de entre la apostasía, el engaño, el error, la hipocresía, la mentira. Porque si no, caerá en las mismas redes. Por último,
escapa por tu vida y no sea cómplice de sus pecados. Eso es lo que está diciendo acá el Señor. Salid de en medio de ellos, pueblo mío. Salid de ahí, salid de en medio de ellos y no seas partícipe de sus pecados. Salid, salid, pueblo mío. Esto es una profecía. Salid, pueblo mío, salid de ahí y no seas partícipe de sus pecados. Creo que, no sé si habrá entendido el mensaje, creo yo que he tratado de explicarlo con todo mi corazón, explicarlo bien, con respeto y en base a la Escritura, no porque yo digo algo, no, en base a la Escritura. Quiero, para terminar, quiero decirles que les amo en el Señor, que la verdad que Dios nos ha honrado con este mensaje de hoy para advertirnos, salir de en medio de ellos y no seas partícipe de sus pecados. El mismo Señor nos está hablando. Corre por tu vida, corre. Cuando Lot se daba cuenta de la conducta nefanda y terrible que tenían esos hombres en Sodoma y Gomorra, y Dios esas ciudades las puso como ejemplo a los que han de vivir impíamente, pero dentro, impíamente, bueno, ellos no tenían ley, pero Lot afligía su alma día tras día. Si usted está mal, afligido, porque algo tiene en su corazón y le está dañándole, y usted no ve un cambio, no ve una transformación, no ve algo, y algo le dice, no, salte de aquí, sale, busca otro lugar, busca buenos pastos, busca, salga, no me obedezca a mí, no. Yo le he profetizado en el nombre del Señor lo que está escrito. Salid, pueblo mío, salid de en medio de ellos y no seas partícipe de sus pecados. Salid. Eso quiere decir. Aquí yo no estoy dando nombre ni nada. Solamente usted sabe la condición de su vida. Usted sabe lo que usted está viviendo. Usted sabe. Usted conoce su vida, hermana mía, hermano mío. Yo en el amor del Señor le he predicado este mensaje. Un mensaje claro, un mensaje nítido. No hay por dónde decir, no entendí. Creo que yo por lo menos lo entendí. Ojalá Dios quiera. Y el Espíritu Santo usted le revele la verdad y le enseñe. Nos lleve a toda verdad y a toda justicia. Ya que es terrible lo que está pasando hoy. Es terrible, es tremendo. Dentro de la iglesia. Se anda con una espada y con un hacha, cerrándole el cielo a los hombres. ¿Y si yo caigo? ¿Qué voy a querer yo? Misericordia. Misericordia voy a pedir. Piedad hacia mí. Pero como yo no la tuve, tampoco la obtendré. Porque el Señor dijo, bienaventurados los misericordiosos, que ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los pacificadores. Mire, los pacificadores. ¿Qué está pasando en Chile hoy? Bienaventurados los pacificadores. No son palabras mías, son del Señor. Hay que entender. Yo le doy gracias a Dios porque, y esperando que a usted le sea de gran bendición este mensaje. Termino leyendo, mire. Lo que decía al principio. Proverbios 24,
el 11 y el 12. Libra a los que son llevados a la muerte. Salva a los que están en peligros de muerte. Porque si dijeres ciertamente no lo supimos, nunca lo escuché, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, por su alma, por mi alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Si a usted Dios lo ha puesto como una atalaya, use ese don. Por el día hablamos con un profeta, un pastor, un líder, un maestro, un evangelista, un diácono. Tenga el rango que tenga en la iglesia, o un hermano, y Dios le da un don espiritual, trabájelo. No va a ser aplaudido, tal vez, pero obedezcamos a Dios, o preferible estar en obediencia a Dios antes que a los hombres. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Este ha sido el mensaje esta noche, el estudio que hemos hecho, la verdad y la calumnia. No es una calumnia decir la verdad, nunca será una calumnia decir una verdad, porque la verdad siempre será este libro siempre será la verdad, que a usted le va a edificar su vida y le va a enseñar, tanto para usted, su familia, sus hijos y los que le rodean. Este libro le va a ser de una gran bendición para su vida, esperando que Dios les bendiga grandemente. Tal vez mañana, con la ayuda del Señor, vamos a traer otro tema. Creo yo que tal vez puede ser qué significa el avivamiento. Ahí lo vamos a estar poniendo en nuestro Facebook, dando aviso de qué se va a tratar el tema. Así que si les gustó este mensaje que vamos a subir, envíenos sus comentarios. Lo vamos a subir a YouTube. Envíenos sus comentarios. Y si le fue de gran bendición para su vida, compártalo con otro hermano y le va a servir. Así que Dios le bendiga, que Dios le guarde, que la paz de Dios, el amor de Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros desde ahora y para siempre, y que el Señor les bendiga. Amén. Nos vemos.